Vamos a abrir entonces este espumoso de los enólogos Petenuso y Cardoso. Sale unos 450 pesos. Recuerden siempre que al abrir un espumoso y sacarle la canastita de metal, siempre tiene que tener el pulgar arriba, porque se puede piantar el tapón y ahí hacemos un desastre. Luego hacemos un esfuerzo de rotación sostenido, dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. Puta madre que los parió. Como cantaría Mick Jagger con su grupo Rolling Stone, no siempre se consigue lo que se quiere, pero así estamos comenzando lo que es el recuento de la historia de las últimas 24 horas por YouTube Bravo 24, que le invitamos a que se suscriba, es completamente gratis. Bravo 24, YouTube Bravo 24, voz de la democracia y de la libertad. Les saluda quien les habla, Napoleón Bravo. Mi Twitter e Instagram es Napoleón Bravo. Les invito también, especialmente, todos los días hay diferentes materiales de tal día como hoy, pero además los domingos solemos presentarles a ustedes Gente en Ambiente, 3 horas de Gente en Ambiente, por la página www.lomejordenuestravida.com. Lo mejor de nuestra vida, todo pegadito. www.lomejordenuestravida.com. La producción general de este espacio, como siempre, de quien les habla, Napoleón Bravo. Maduro dio la instrucción de que Marrero fuera aprehendido. Yo, por supuesto, no tenía elementos de convicción desde el punto de vista criminalístico y le dije, mire, ¿qué hago para meterlo preso? Me dijo, bueno, eso no es mi problema, mételo preso, siémbrale armas, ve que... Son todos igualitos. Cristóbal Figuera me recuerda a los extremistas de derecha, los chavistas de derecha, porque son todos iguales. La extrema izquierda y la extrema derecha es exactamente igual. Y no solamente en Venezuela. Esos derechistas que aparecieron en el país, ¿no? Que no existían, porque el único derechista realmente que se decía de derecha era un gran hombre, un hombre muy bueno llamado Germán Borregales, de quien fui amigo al igual que su hija. Él murió, ella vive. Pues bien, estos me recuerdan a eso. Por cierto, que esos extremistas que ahora aparecieron de derecha y que ahora siempre dicen que ellos sabían que Chávez y su gente eran comunistas, iban a acabar con el país, son unos cobardes. Son unos cobardes, porque si sabían que eran comunistas y iba a acabar con el país, antes de que la mayoría de esa minoría que votó y que le dio el triunfo a Chávez votara, ellos tenían que haber luchado, pero es que son unos cobardes, no lucharon para defender al país y a Venezuela de Chávez y su gente, y ahora se la pasan señalando a la gente, ¿no? Y buscando chavistas por todas partes. Esos de extrema derecha son los auténticos responsables de lo que sucedió en Venezuela, porque por cobardes no salieron a luchar por el país. Ellos que sí sabían que era comunista. Lo que no sabía su mujer, lo que no sabía su compadre de toda la vida, sus compañeros, lo que no sabía nada de ellos, lo sabían ellos. O sea que ellos son más responsables que inclusive gente tan despreciable como Arias Cárdenas, que juraba que Chávez Frías no era comunista, por citar uno de ellos. Diosdado Cabello, ellos son más responsables que Diosdado Cabello, ese ser impresentable. Pero bueno, eso, ese que Cristóbal Figueroa me lo recuerda. Bueno, vamos con las noticias, el resumen de cómo será recordado estas últimas 24 horas en la historia. California, después de 2 fuertes sismos, vive el tercer temblor, el segundo temblor fuerte, ¿no? Vive sus habitantes en el temor y algunos terror de un terremoto de mayor intensidad, pero en este momento hay casas incendiadas, comercios destruidos, además de daños de carreteras y demás. Pero le pedí a Bernardo Jurado que nos hablara un poco de la falla de San Andrés, que por cierto no solamente es sumamente peligrosa, sino que además de un momento a otro nos va a dar un susto mucho mayor. Vamos a ver qué nos escribió, qué nos grabó Bernardo Jurado. Adelante, Bernardo. Hola Napoleón, buenas tardes. Encantado de saludarte a ti y a todas las personas que nos ven por este canal. Quería comentarles que el viernes próximo pasado
Hubo en el sur del estado de California, en el lado oeste de los Estados Unidos, un terremoto que hubiese devastado a cualquier ciudad latinoamericana. Se estipula que tuvo 7.1 de intensidad en la escala de Richter, pero realmente fue 6.9. Pero lo importante de todo esto, han sucedido más de 1.700 réplicas. Sin muertos, ha habido un herido leve, hay casas destrozadas, como es lógico, como es natural, pero no es que hay derrumbamientos de edificios y ese tipo de cosas. ¿Por qué sucede todo esto? En el estado de California existe lo que se llama la falla de San Andrés, uno de los estados más sísmicos que tienen los Estados Unidos o que tal vez tenga América. Se estipula inclusive en una progresión científica, que no sé qué tan científica pueda ser, que parte de California algún día pueda desprenderse producto de esta falla tectónica, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que no hubo heridos. El estado de California ha invertido más de 25 millones de dólares en hacer una aplicación para sus ciudadanos para que cualquier movimiento telúrico más alto de 5 grados en la escala de Richter sean alertados todos los ciudadanos y tomen las medidas. Esto dice mucho del primer mundo, dice mucho de la capacidad de este país, que 7.1 en la escala de Richter hubiese devastado a cualquier ciudad de Latinoamérica. De manera que, mis amigos, hasta aquí mi nota del día de hoy. Seguirá temblando, seguirán los movimientos en California, como siempre ha sido. Hay algunos que se sienten, otros que no, pero una de las personas más ocupadas son las personas que se encargan de monitorear todos estos movimientos. Hasta aquí la nota de hoy. Gracias, Bernardo Jurado. Por cierto, lo que sucede también es que después de un terremoto devastador que tuvo el sur de California por la falla de San Andrés, al igual que sucedió en Caracas después del terremoto, se obligó a quienes hacían edificios que hicieran edificios contra la posibilidad de un terremoto, porque así como en Caracas tembló y volverá a temblar, ¿está bien? También, porque por la falla, lo que se espera es un terremoto muy grande en el sur de California, y es por eso que los edificios son mucho más resistentes que en unas poblaciones y en unas ciudades, poblaciones antiguas, ¿no? De muchas décadas y hasta de siglos anteriores, ¿no? O capitales y ciudades donde no están construidas no bajo piso firme y no bajo ninguna falla, cosa que sucede en el sur de California, cosa que sucede, por cierto, también en Caracas. Pero en fin, la anterior conversación, lo de Cristóbal Figueroa, no es por nada, sino es que hay gente que en lugar de meterse, que considera que sus enemigos no están en Miraflores, no son los narcotraficantes, sino que sus enemigos están en la dirigencia política que lucha contra el régimen. Y se la pasan el día completo buscando e inventando también, muchas veces, no siempre, inventando cosas de la dirigencia de oposición, y uno se dice, bueno, pero esta gente ¿para quién trabaja o en quién cree? Pero bueno, ¿ustedes querían que yo opinara? Bueno, estoy opinando. Vamos a seguir con la información. En Nicaragua, la oposición ofreció reanudar el diálogo con la dictadura de los Ortega. La crisis en el país centroamericano se inició con protestas sociales en abril del 2018 y dejó al menos 300 muertos, más de 2.000 heridos y unos 700 detenidos y decenas de miles de exiliados. En El Salvador, una corte penal anula un juicio contra los expresidentes Antonio Saca y Francisco Flores por un desvío de nada menos que $10 millones donados por Taiwán, alegando que el delito ya había prescrito. ¿Cómo manejan la justicia? En Panamá, el gobierno informó el reingreso a la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Esos son tres de las noticias que circulan en el mundo.
en este momento y que tiene que ver con Latinoamérica. Pero hay más. En Colombia, en menos de 48 horas, mueren asesinados 2 integrantes de las Fuerzas Armadas. La situación en Colombia, inclusive la parte económica de Colombia, no está muy bien que digamos. Estaba mucho mejor con Santos y con Uribe, ¿no? Aunque responsabilizan a Uribe de buena parte de lo que está sucediendo ahora. Pero bueno, eso vamos a consultarlo con un analista colombiano. En Perú, la líder opositora Keiko Fujimori, hija del dictador Fujimori, intenta nuevamente ser liberada después de 8 meses en prisión preventiva en un nuevo capítulo del escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. En Brasil hallaron un cementerio clandestino en Río de Janeiro vinculado a una milicia urbana paramilitares. En Bolivia, el expresidente del gobierno español, la joya de José Luis Rodríguez Zapatero, alabó en una población rural la política económica y social de Evo Morales, en el poder desde el 2006 y en busca de un 4º mandato en las elecciones de octubre próximo. Y quiero decirle que Evo Morales, en la parte económica que tiene que ver con su sumisión al Fondo Monetario Internacional, realmente y social, realmente ha sido mucho mejor que la mayoría de los gobiernos anteriores. Es por eso que llega él al poder, es por eso que llegan esas dictaduras extremistas al poder cuando fracasan, cuando no lo hacen bien o cuando roban y se olvidan de la gente que votó por ellos. Los líderes democráticos. Sigue siendo la democracia muy superior el capitalismo muy superior a cualquier otra forma de gobierno, pero también tiene sus riesgos. Por otro lado, el director interino del Fondo Monetario Internacional anunció el 5º desembolso por $5.400 millones del programa crediticio Stand-by de Argentina después de alcanzar un nuevo acuerdo con el gobierno. Y en Venezuela continúa secuestrado el cadáver del capitán Acosta Arévalo. Ya cumplió más de 8 días en la morgue de Bellomonte, depósito de cadáveres que el pueblo bautizó como Hugo Chávez Frías. Sí, señor, así como lo oye. En la morgue de Bellomonte se llama Hugo Chávez Frías. Por otro lado, Donald Trump prometió reducir, esta noticia es buena, por cierto, Donald Trump prometió reducir el precio de los medicamentos en los Estados Unidos hasta el mínimo mundial, que lo cumpla. Acusó a las compañías farmacéuticas de haberse aprovechado del sistema durante mucho tiempo, con valores que superan a menudo a los de México, Canadá y Europa. Si esto lo logra Donald Trump, supera inclusive, desde mi punto de vista, el mismísimo Obamacare, que realmente es excelente. Y fíjate que no lo han podido eliminar, porque inclusive un buen grupo de republicanos está en contra de que Donald Trump elimine el Obamacare, como quiere eliminar todo lo que hizo Obama. Pero esto de rebajar las medicinas, que aquí en Estados Unidos son realmente vergonzosos los precios, es de primera. Pero vamos a ver cuál es el análisis de alguien que sabe de esto, que trabaja en la medicina en los Estados Unidos, como es el doctor José Cisneros. A ver qué nos grabó. El presidente Trump ha hecho un anuncio que ha puesto en jaque a la industria farmacéutica americana y mundial. Los Estados Unidos se caracterizan por ser un extraordinario mercado para los fármacos, los cuales tienen precios de venta final al consumidor sumamente elevados comparado con otros países. Iguales marcas, iguales contenidos farmacológicos, terminan costando 2 y 3 y 4 veces el costo que tienen otros países. El presidente Trump ha hecho un anuncio mediante la cual él promete bajar el precio de las medicinas, creando una nueva legislación de naciones favorecidas, que no es más que un instrumento legal para hacer que las medicinas que se vendan en los Estados Unidos tengan precios similares a los precios más bajos del mercado internacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que el sistema de salud americano es un sistema que se basa todo en comisiones o porcentajes de intermediadores en la industria. Por supuesto, si usted cobra un porcentaje del valor de un producto o servicio, es en su interés que el precio del servicio o el producto sea elevado, porque su comisión, que es un porcentaje sobre este precio, va a ir aumentando. Aparentemente, el presidente Trump
viendo la campaña electoral del 2020, el año que viene, sus opciones electorales, se ha dado cuenta de que su base de seguidores está duramente afectada por los altos precios del sistema de salud y en particular de las medicinas. Y en este sentido, buscando sus votos, ha hecho un cambio importante en la promesa de rebajar los precios, controlando a través de una acción ejecutiva la reducción y forzar a la industria a la reducción de precios en las medicinas. Veremos si esto realmente se materializa, porque el lobby de la industria farmacéutica sobre el gobierno es enorme para mantener estos precios altos. Muchísimas gracias, doctor José Cisneros. Es el comentario sobre este excelente anuncio que ha dado Donald Trump. Espero que se haga realidad. No depende solamente de él, es cierto, pero si él lucha como está luchando por lo del famoso muro, ¿okay?, que los especialistas dicen, la enorme mayoría de ellos, que no se va a lograr nada con ese muro. Pero bueno, si él insiste como ha insistido con lo otro, realmente a lo mejor es una realidad, a pesar de los enormes lobbies y poderosos lobbies que tienen tanto las industrias farmacéuticas como las del revólver. Vamos ahora a ver qué nos dice a esta hora CNN en español. El principal titular tiene que ver con los 2 sismos en 2 días en el sur de California, y así se comparan, dice el titular. Las comunidades en el sur de California acaban de comenzar las reparaciones tras el sismo que se produjo en la mañana del 4 de julio, cuando un sismo aún más fuerte sacudió el área poco más de 24 horas después. Los 2 sismos han sido los más fuertes en la región en décadas. Así es como se comparan, y entonces ahí está todo un análisis. Otro titular destacado es que al menos hay 21 heridos en una explosión en Plantation, en Florida. Explotó el gas en un centro comercial. Vámonos ahora, estos son las 2 más importantes para CNN. Vámonos ahora a NTN 24 a ver cuáles son los titulares que destacan. Morgan Artagus, Maduro y sus matones están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, es el principal titular de NTN 24 hasta ahora. El censo más alarmante es el que se encuentra vinculado a las FAES del régimen de Maduro, que han asesinado alrededor de 5.287 personas solamente en el año 2018. Es algo increíble. Morgan Artagus, como ustedes saben, es portavoz que tiene Estados Unidos y que se encuentra justamente un país que se encuentra preocupado. Es alta comisionada o figura importante justamente que tiene que ver con el seguimiento de lo que está sucediendo en Venezuela. Pues bien, este es el principal titular en este momento de NTN 24. El segundo titular destacado tiene que ver con el sismo en California, segundo gran sismo de magnitud 7.1. Golpea California en menos de 2 días. ¿Por qué Bernardo Jurado habló de que no 7.1 sino 6.9? Porque en principio se habló de 6.9, luego 7.1, otros dicen 6.9, en fin, pero oficialmente es 7.1 el sismo. Tercer titular, Estados Unidos indica que informe de las Naciones Unidas sobre Venezuela ilustra la profundidad de la crisis. Y cuarto titular es unas declaraciones de John Bolton: el ejército venezolano tiene la responsabilidad de proteger a los civiles. No solamente ellos, esos juraron con su vida a defender a los civiles, defender la patria, hacer cumplir la Constitución, y nada de eso han hecho los que están al frente de eso que antes era orgullo de Venezuela y que ahora son una vergüenza. Por cierto, señores, Iván Simonovich tiene un mensaje para los delincuentes de Miraflores que secuestraron a su entorno familiar. Iván Simonovich tiene la palabra. Diosdado, ese grupo de mujeres que se llevó detenida del SEBIN no tiene nada que ver con mi fuga. Son mujeres inocentes del entorno de mi familia. Los que me ayudaron a salir del país, a salir de mi casa, están en tu entorno, ahí al lado tuyo. Funcionarios activos, militares activos. Saquen un solo caso alguna vez saquen un caso y descubran quiénes fueron los que me ayudaron. Y les digo una cosa. Le digo una cosa a los del gobierno y le digo una cosa a la juez Carol Padilla. Prepárense,
Estoy calentando el brazo. Prepárense que está calentando el brazo, señores. También perseguidas por el narcorrégimen El Nacional y La Patilla. En este momento El Nacional, el principal titular, familiares de militares detenidos detallaron torturas y tratos crueles. Esposas de los detenidos del IGECIN explicaron cuáles son los métodos que aplican en el lugar. Exigen que se permita el ingreso de los observadores de las Naciones Unidas para constatar las condiciones en que se encuentran los presos. Segundo titular, autoridades venezolanas usan la violencia sexual para torturar a los presos. Un reporte del diario español El Mundo, uno de los más destacados junto con El País y ABC, pues un reporte del diario español El Mundo destaca las agresiones que sufrió María de Lourdes Afiuni cuando fue desnudada frente a varios militares y el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, a quien le desprendieron los testículos con cargas eléctricas. Bueno, qué lástima que en Venezuela no hay pena de muerte como hay en varios estados norteamericanos, porque 30 años es poco. Estados Unidos, el informe de Bachelet ilustra la crisis humanitaria. El Departamento de Estado destacó que el reporte confirma que Nicolás Maduro y sus matones están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Venezuela. Son los titulares más destacados a esta hora por el diario El Nacional. La Patilla, New York Times, destaca la escasez de combustible paraliza la paupérrima agricultura en Venezuela. Es el principal titular sacado del New York Times de La Patilla a esta hora. El segundo titular, al menos 693 asesinatos son atribuibles al FAES. El tercer titular que destaca La Patilla, comida por sexo en las cárceles de mujeres del régimen. El horror documentado en el informe Bachelet son los tres titulares más destacados a esta hora, tanto por El Nacional como por La Patilla. Bueno, y aquí tenemos entonces lo que nos envía Berenice Gómez desde Bogotá. Berenice. ¿Qué hubo, Napoleón? Gracias por esta nueva oportunidad que tengo para comunicarme con las personas a través de ti y a través de Bravo 24. Mil gracias. Voy a ser muy breve. La primera cosa que estoy dándole gracias a Dios es porque en Bogotá nunca hay sol. Es como si fuera el norte de la península escandinava. Esto es la nevera. Aquí generalmente no hay sol. No es como en la Ciudad de México, ni es como en Puerto La Cruz, ni es como en Margarita, ni es como en Orlando, aquí generalmente. De manera que muchas gracias a Dios porque hoy estoy contándote este cuento con este sol. Quiero ser muy breve. Esta situación de un joven, un mozalbete de 16 años empezando su vida, que perdió la visión porque una persona uniformada y entrenada le disparó a los ojos con unos perdigones y perdió la visión de los ojos. Ni siquiera aquí en la clínica Barraquer le pueden devolver la visión de los ojos. La perdió, va a quedar ciego lo que le quede de vida. Su hermano está también herido, es otro adolescente. Hay un joven capitán de fragata que fue ascendido por mortem, que fue torturado hasta que lo asesinaron. Hay también un muchacho a quien yo admiro y quiero profundamente que se llama Juan Carlos Caguaripano. Por cierto, del Liceo Pedro María Ochoa Morales, del Liceo de la Guardia Nacional que está en Los Teques. Hay otro joven a quien nunca traté, solamente por teléfono, que se llama Oscar Pérez, que fue masacrado, que fue acosado, que fue cazado como si fuera un animal salvaje, junto con sus 6 compañeros. Y los asesinaron de la manera más brutal. Ellos se unen al grupo de los venezolanos que han sido cazados, secuestrados, torturados, asesinados, entre ellos Galván que lo lanzaron, y otros tantos más, que suman como 10.000 entre muertos, heridos y lisiados que han quedado. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Los que te nombré, el militar activo que fue muerto por tortura, el militar activo Juan Carlos Caguaripano, que está preso y que se les ha muerto en 2 oportunidades. Este joven que perdió la visión, todos vienen del chavismo más profundo, porque este niño, capitán de fragata, era chavista. La madre del niño, del joven que perdió los ojos, es un chavista y entregaba a los niños de Tariba, etc. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que no permito que delante de mí nadie diga que eso es justicia divina.
Dios no se mete en eso. Cada quien es dueño de su destino y de sus acciones. No. Sucede que eso no es ninguna venganza de Dios, ni mucho menos. Ni nadie puede alegrarse del mal de nadie porque tuvieron un pasado chavista. Quiero llamar la atención, Napoleón, a través de tu programa, que las cosas cambiaron en Venezuela. Los niveles de caos son tan brutales que ya no hay una guerra de chavistas contra escuálidos, de buenos contra malos, de libertarios contra revolucionarios, de apátridas y mayameros contra revolucionarios. No, ahora es un todos contra todos. La revolución está matando a su propia gente y su propia gente está luchando contra el horror de lo que significa la revolución. Acompaño a los padres, a las familias de todas las personas y a Juan Carlos Coaguaripano mi amor, mi respeto y mi solidaridad. Hasta mañana, Napoleón, desde la ciudad de Bogotá. Te ama y te respeta Berenice Gómez. Hasta mañana. Es el comentario de Berenice Gómez sobre la situación y sobre los perseguidos y asesinados. Bueno, señores, fin de semana. ¿Cómo está entonces las películas? ¿Cuáles son las más taquilleras? ¿Cuáles son las canciones que están de moda? ¿Cuáles son los libros más vendidos? Aquí está Alfredo Churión. ¡Alfredo! Saludos amigos, soy Alfredo Churión desde Kentucky para traerle, como ya es costumbre, el resumen de lo más popular en música, literatura y cine. En libros, el número 3 es de la corintellada norteamericana Lost and Found de Daniel Steele. Es el libro que ocupa el puesto número 3 para alegría de Olga, quien es la camarógrafa y esta es su escritora favorita. En el número 2, Backlash, Reacción, de Brad Thor. Y en el número 1 regresa nuevamente la señora Delia Owens con su Where the Crowd Thinks, que ya ha vendido 2,5 millones de ejemplares en físico. ¡Qué bárbaro! Una buena cantidad de verdad, aquí y en cualquier parte del mundo. En películas, la más taquillera, en el número 1 es Spider-Man Far From Home. Spider-Man, el hombre araña, lejos de casa, con $39,300,000 para su debut. En segundo lugar, Toy Story número 4. En tercer lugar, Annabelle Comes Home, una película de terror. Y en el cuarto lugar, que lo nombramos porque es una película muy singular, llamada Yesterday, que narra la historia de un músico inglés, de ficción por supuesto, narra la historia de un músico inglés muy humilde, sin mayores recursos, que después de un apagón se encuentra en un mundo donde los Beatles no habían existido y ellos él aprovecha esa pausa para interpretar todas esas canciones. Bien interesante la película, se llama Yesterday y vale la pena verla. ¿Qué ha pasado? Ha habido un apagón en todo el mundo. ¡Patata! Es un regalo de Eli. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Ahí va. ¿Cuándo la has compuesto? No es mía, la escribió Paul McCartney, los Beatles. ¿Quién? En los top 100 de música, la número 3 es para Bad Guy, muchacho malo de Billie Eilish. La número 2, Señorita, del Shawn Mendes. Y en la número 1, nuevamente 13 semanas consecutivas, el Old Town Road de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. 13 semanas. Empate el récord que tuvieron los Boyz II Men con su éxito El Fin del Camino. 13 semanas. Los top 200 álbumes. El número 1 para esta semana es Help Us, Stranger. Ayúdanos, extraño, de la agrupación de Raconteurs. Buena agrupación de verdad. Y una sorpresa. Debutó en el número 1 la semana pasada con Madame X, Madonna. Y esta semana, ¡plum!, al número 70, inexplicablemente. Es todo por ahora. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos, Napoleón. Gracias desde allá, Kentucky, al señor Alfredo Churión. Muchas gracias, Alfredo. Yesterday tiene una historia bien interesante, o varias historias. La primera es
que está compuesto por McCartney. Estaba durmiendo, de repente se despierta, al lado de su cama tenía un piano, porque le solía pasar ese tipo de cosas, y empieza a componer Yesterday. Pero él creyó durante mucho tiempo que había otra canción, que estaba copiando a una canción, y empezó a tarareársela los siguientes días a un montón de amigos, y nadie conocía, y todo el mundo decía qué bonito, pero nadie había escuchado nada parecido. Entonces decide por fin grabarlo, porque era un instrumental, y lo llamó Huevos Revueltos. ¿Sí? El primer título que quiso ponerle Paul McCartney fue Huevos Revueltos. Como estaban grabando un disco, cuando fue allá y pues, le pusieron la letra de Yesterday, grabaron Yesterday. No sé si solamente él o alguien lo acompañó, porque hay muchas canciones que solamente tocó, aunque decían que eran los Beatles. Y cuando sale el disco es cuando Paul McCartney escucha por primera vez cómo quedó la canción, y le molestó muchísimo porque el productor le había agregado un cuarteto de cuerdas para ponerlo un poco como una canción tranquila y más bien nostálgica y del pasado, y se molestó muchísimo hasta que se dio cuenta del exitazo, y por mucho tiempo Yesterday fue la canción más radiada en el mundo a diario, en el mundo entero. En el mundo entero la canción que más sonaba a diario en las diferentes emisoras, era Yesterday. ¿Qué tal? Y hablando de música, vamos a despedirnos con una belleza. Lamentablemente no tengo el nombre de todos los integrantes, ya lo pedí. En cuanto me lo den, con mucho gusto los mencionaré, porque realmente han hecho un bellísimo trabajo. Hasta aquí entonces, más detalles sobre las canciones y demás, y si ustedes quieren saber detalles de canciones y cuáles son las canciones que más le han llenado y le han llegado a gente conocida por ustedes, artistas, cantantes, actores, etcétera, pintores y demás, bueno, consulten con mi Instagram, ahí tienen ustedes eso y mucho más. Vamos a despedirnos con música, porque es lo que nos gusta, la música, y así nos olvidamos un ratiquito de todos los problemas.